el primero de los dos, que se centra en detalles técnicos, vamos a analizar los detalles técnicos principales del vocabulario de deuda pública relacionado con la deuda pública financiera. En esta pantalla se puede ver una visión general de las principales clases que han sido definidas en este vocabulario para la representación de la deuda pública financiera. Por ejemplo, hemos definido la clase instrumento de financiación, que describiremos más adelante, de la cual son subclases el concepto de préstamo y el concepto de emisión. Asimismo, para cada instrumento de financiación tenemos un plan de amortización correspondiente y para cada instrumento de financiación también tendremos la carga financiera, el capital vivo y finalmente tendremos todo agregado en lo que se conoce como la deuda anual. Cualquier préstamo que sea ofrecido como instrumento de financiación tendrá una entidad prestamista o varias entidades prestamistas que serán conceptos relacionados con el vocabulario, la ontología de organizaciones definida por el consorcio de la World Wide Web. Y finalmente, los préstamos tendrán un tipo de préstamo que está definido en un tesauro SCOS que ha sido definido por consenso con distintas personas, distintos expertos de dominio. Pasamos ahora a describir cada uno de estos conceptos por separado. Comenzamos con el concepto de instrumento de financiación y el concepto de deuda anual. Lo que podemos ver en esta parte de código en RDF es que tenemos un recurso que se denomina deuda financiera, deuda del 2019, por tanto define la deuda anual a fecha de final del 2019 para una determinada ciudad. Esta deuda anual se compone de una serie de préstamos y emisiones. Aquí tenemos únicamente dos de ellos, dos instrumentos de financiación. Uno de ellos, por el nombre, podemos detectar que será un préstamo, aunque veremos más adelante cómo se define como préstamo, y en otro caso tenemos una emisión. Por supuesto, en la deuda financiera anual de un ayuntamiento normalmente vamos a tener bastantes préstamos y bastantes emisiones. Finalmente, lo que tenemos es el endeudamiento total, que en este caso está definido como un número en euros. Pasamos a la siguiente parte de este vocabulario, que es la que tiene que ver con los préstamos y los planes de amortización de los instrumentos de financiación. En este caso concreto tenemos el préstamo que ha sido identificado anteriormente. Este préstamo, como ya hemos dicho, es un préstamo y también un instrumento de financiación. Tiene un identificador correspondiente que será utilizado internamente por el ayuntamiento para hacer referencia al préstamo y finalmente también tendrá información como por ejemplo el importe, el tipo de interés y podríamos tener muchos otros elementos adicionales como el margen, elementos como la referencia, fecha de inicio, fecha de vencimiento, etc. Asimismo, cuando hablamos del tipo de préstamo con el que estamos trabajando, lo que tenemos definida en esta parte del vocabulario, lo que estamos diciendo es que en este caso se trata de un tipo de préstamo bilateral. Existen otros tipos de préstamo que han sido identificados en este tesauro SCOS que ha sido definido con ayuda de expertos de dominio. Asimismo, cuando nos referimos a la entidad prestamista, como se ha comentado anteriormente, en este caso tenemos una entidad prestamista que está definida por una URI, por un identificador, y que además, como podemos ver aquí, pues tiene lo que sería el correspondiente CIF. Finalmente, en cuanto al plan de amortización, pues tendrá también una referencia correspondiente que nos proporcionará información sobre los importes y fechas correspondientes del plan de amortización de este instrumento de financiación, concretamente en este caso de un préstamo concreto. Si continuamos, lo que tenemos a continuación es como instrumento de financiación, como información adicional, el plan de amortización, las distintas amortizaciones de las que estábamos hablando anteriormente. Un instrumento de financiación normalmente tendrá varias amortizaciones. En este caso concreto lo que tenemos es la amortización C1, C2, C3, cada una de ellas en una fecha distinta y por un importe distinto en cada una de ellas, o igual, dependiendo de las características que cada una de ellas tenga.
Con respecto a las entidades prestamistas, hemos hecho referencia anteriormente a una entidad prestamista concreta, en este caso se trataba del Instituto de Crédito Oficial, el ICO, que tiene un identificador, concretamente este identificador es el CIF del ICO. Se trata de una organización, de acuerdo con el vocabulario de organizaciones definido por el consorcio de la World Wide Web, y finalmente como clasificación correspondiente podemos decir que se trata de una entidad prestamista de suscripción pública. Si pasamos a la siguiente parte de los instrumentos de financiación, podemos hablar también de las cargas financieras o del capital vivo en cualquier momento. Concretamente, en este caso hablamos de la carga financiera correspondiente al 21 de junio del 2017 y del capital vivo correspondiente al 30 de junio del 2020. Podríamos dar más detalles de cada uno de ellos. Por ejemplo, en cuanto a la carga financiera, podemos decir que es de tipo carga financiera, se trata del año 2017 y en este caso se trata de un gasto financiero. Tiene una descripción correspondiente, que es un código que se utiliza internamente en los sistemas del ayuntamiento, una fecha correspondiente y un importe específico. Con respecto al capital vivo, podemos ver que el capital vivo a fecha 30 de junio del 2020 es de esta cifra en euros. Si continuamos en este momento con las emisiones, otro de los instrumentos de financiación que pueden utilizar los ayuntamientos como instrumento financiero para la deuda pública financiera, lo que tenemos de nuevo pues, es en este caso una emisión con su identificador, fecha de emisión, precio de reembolso, duración, en este caso utilizando códigos que están propuestos por el W3C, por el consorcio de la World Wide Web, y finalmente de nuevo un plan de amortización que tendrá distintas amortizaciones, tal y como se ha presentado anteriormente. Una vez visto las principales características, las principales clases de este vocabulario, concretamente del vocabulario de deuda pública financiera, podemos decir que en el contexto del proyecto se ha desarrollado una API genérica para consultar y modificar datos descritos de acuerdo con este vocabulario. Esto se ha hecho para todos los vocabularios y, por tanto, esta pantalla es común a todos los webinars. Lo que tenemos, por un lado, son los datos de deuda, en este caso deuda pública financiera, que tienen los ayuntamientos. Estos datos, de acuerdo con un esquema de base de datos que mostraremos a continuación, se pueden transformar en datos anotados de acuerdo con el vocabulario que acabamos de describir. A partir de estos datos anotados, a partir del modelo de la base de datos que nos permite crear una API REST, tendremos una API REST unificada, homogénea, que podrá ser utilizada por desarrolladores de aplicaciones para ofrecer las aplicaciones a los usuarios, cualquiera de los usuarios que hemos identificado en la sección relacionada con el ámbito del vocabulario. Básicamente, este esquema de base de datos ha sido creado a partir del modelo del vocabulario que acabamos de describir. Concretamente, en este contexto, tenemos todas estas tablas que son las que resultan de modelar el vocabulario, la ontología, en tablas de acuerdo con un esquema relacional. Podemos tener una representación en el lenguaje RDF que nos permite trabajar con grafos o una representación en un formato de tablas al que están más acostumbrados la mayor parte de los ingenieros de sistemas y de desarrollo de los ayuntamientos y que podrán nutrir con los datos internos de cada uno de sus sistemas. Este es un modelo general de tablas y, por supuesto, cualquier otro ayuntamiento podría tener su propio modelo de tablas. Tenemos elementos como las emisiones, las amortizaciones, los instrumentos de financiación, organizaciones, como hemos visto anteriormente, el préstamo, podemos tener el capital vivo, la carga financiera, etc. Para cada una de estas tablas y cada uno de sus atributos se han proporcionado los tipos que se consideran adecuados para que puedan ser implantados por cualquier ayuntamiento, ejemplos de uso, descripciones breves y asimismo se ha proporcionado la URL correspondiente al concepto o atributo correspondiente para que pueda ser fácil identificar pues, esa descripción y saber a qué se refiere cada uno de estos atributos que tenemos en las tablas. Finalmente, podemos comentar que existe información adicional sobre este vocabulario, no únicamente la URL
en la que se puede descargar la documentación y que se puede utilizar además en herramientas de desarrollo de vocabularios u ontologías para cargar la versión en OWL del vocabulario. Además tenemos la URL del repositorio en GitHub que se utilizará para realizar el mantenimiento del vocabulario, donde se pueden realizar o subir issues identificando errores o problemas que se han encontrado cuando se ha intentado hacer uso del vocabulario. Y finalmente tenemos la URL correspondiente a los requisitos y el glosario de términos del vocabulario que han sido utilizados para el desarrollo del vocabulario, así como para la validación del vocabulario una vez desarrollado. Con esto terminamos el módulo correspondiente a los detalles técnicos sobre la deuda pública financiera, sobre el vocabulario relacionado con este aspecto, y en el siguiente módulo podremos ver los detalles técnicos relacionados con la deuda pública comercial.